el ciclo no necesite, bueno, aguas abajo la cadena de transporte electrónico, es decir, no necesito energía, tengo suficiente energía, empiezo a bloquear la cadena en el ciclo de la acetilcarboxilo. Y el citato empieza a salir de la mitocondria hacia el citoplasma y es una señal de que no necesito energía, por lo tanto, inhibo el fosfofructoquinasa 1. Posteriormente tenemos la fructosa 6-fosfato, altas concentraciones de fructosa 6-fosfato, altas concentraciones de fructosa 6-fosfato, que es su sustrato, me incrementan entonces de manera positiva la fosfofructoquinasa 1. Y teníamos a alguien que le quiso hacerme retardar 30 minutos de clase, que todavía no terminan de comprender, que es este señorito que se llama fructosa 2,6. Y este señor es un activador alostérico, pero tremendo activador alostérico. O sea, él puede estar solo, en ausencia de cualquiera de estos, y me estimula la fosfofructoquinasa 1. Es un potente controlador de la fosfofructoquinasa 1 y, bueno, obviamente de la glicólisis. Tarea. La fosfofructoquinasa 1 es regulada de manera distinta en los diferentes tejidos. Entonces yo quiero que ustedes averigüen, porque hoy les voy a decir cuál es la forma correcta, la forma más fácil del hígado, pero en los tejidos hepáticos ocurre otra cosa. Yo quiero que ustedes me averigüen cómo es la actividad de la fosfofructoquinasa 1 y también de la fosfofructoquinasa 2 en el músculo esquelético y el músculo cardíaco. ¿Qué está ocurriendo allí? Y eso es importante también para que empiecen a trabajar su póster desde la vacación. O sea, que en Navidad, recién el niño Jesús, Santa Claus, comen hallacas y hacen el póster. De hecho, el póster puede ser un Santa Claus, no hay problema. Tienen su Santa Claus allí, le dibujan los órganos y comienzan a trabajar sobre él. Bueno, es importante que empiecen a trabajar, empiecen a estudiar, porque, bueno, ¿cuántas semanas nos quedarían después de allí de clase? Mira, nos quedaría ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico, que es una clase. Después viene gluconeogénesis, que viene con gluconeogénesis y glucogenólisis, es una clase que no completa, en una sola clase. Y finalmente regulación, o sea que nos quedan 4 clases. O sea, 2 semanas. Y después de esas 2 semanas, viene el así. Entonces, Como la última semana de enero, algo así. sí. ¡Yupi! Entonces, ahí que. Ya, y la presentación del póster sería la última de esas 2 semanas. Exacto, la última de 2 semanas. Ya Mientras usted termine ese. cuando yo estoy dando regulación, me falta metabolismo de etanol. 5 clases. Un poquito más de clase. Metabolismo de Gracias. Sí, digo yo. Porque nos hemos retrasado por esta clase. Si yo hice ahora la clase de martes, pues no. Ok. Clara le salvó la vida. Nos salvó. Nosotros queremos seguir esa. Nos atrasó. Los atrasos. Y es la primera que aprende ahora. Sí, porque yo no puedo. Profe, la plata. Hay que sacrificar. ¿Qué? Día gratis. Las plantas que están ahí, porque esas no aguantan tener. Ella comía mucho tiempo. Sí, vive. Lo que no aguanta es la profesora Clara viendo. Si no van a aguantar, Clara dura 4 o 1 semana que no le comida. Se le olvida después. No aguanta Clara, pero vamos a decir, vamos a decir. No, escucho porque me estima yo le puse una hora que tiene contra las horas del sueño para dormir temprano, no de la 1. Si Y ella este para sale contra del si a las 10 sistema, le puse puede por blanco. contaminarse, no sé qué es lo que hay aquí. Y me puede contagiar a la rata. Entonces yo no la puedo volver a meter ahí. Y salieron del hotel. Ya. Hasta me bañé, no sé cómo me he hecho, pero mírame los pelos. Mi mamá se me la podía llevar, pero no. Los pelos. ¿No te dijo que sí? Me dijo que no. Que tiene gatito. Yo tengo 2 gatos. Bueno, sí, alimento sabrosito para él. Bueno, entonces, como las clases, entonces nos quedan pocas clases. Y como nos quedan pocas clases, imagino que esa semana donde voy a dar metabolismo de etanol, que el metabolismo de etanol simplemente es un ejemplo, es una clase que dura 1 hora, es un ejemplo que les sirve para explicar todo lo que es la fruta. Eso también va para el póster. No, la mente del metabolismo de etanol nunca lo comento, porque es un ejemplo. Ok. Es como si le pusieran a una persona en ejercicio físico. La única diferencia es que el metabolismo de etanol tiene unas reacciones químicas que son súper interesantes y que modifican todo lo que es el etanol. Bueno, entonces, volviendo.
Y hablamos de esta señorita. Y esta señorita fue la que les causó un poco de controversia, que Víctor, el que se sienta aquí, que como te está explicando, no. Bueno, vamos a retomar entonces esta señorita de la fructosa 2,6-fosfato. ¿De dónde proviene esta fructosa 2,6-fosfato? Bueno, esta fructosa 2,6-fosfato viene de un intermediario. Y este intermediario es una proteína, una enzima bifuncional, que al ser bifuncional quiere decir que tiene dos actividades. Tiene una actividad quinásica y tiene una actividad fosfatásica. Entonces, ella se llama fosfofructoquinasa 2 y fructosa bifosfatasa 2. A diferencia de la enzima que nosotros vemos con la fosfofructoquinasa 1, la fosfofructoquinasa 1 no es una enzima bifuncional, es una enzima única. Y esta enzima única pues cataliza la fosforilación de la fructosa 6-fosfato o fructosa 2,6-fosfato. En este caso, esto es un regulador que se encuentra dentro del citoplasma y que sus productos o sus sustratos, en este caso sí, sus productos van a generar o van a modificar de manera alostérica la fosfofructoquinasa 1. Pero su producto no, uno de sus productos. Entonces, ella recibe una regulación de tipo covalente. Yo estoy haciendo una clase de repaso. Entonces, regulación de tipo covalente significa entonces que ella va a estar fosforilada o fosforilada dependiendo de la liberación de una hormona. En este caso, la insulina y el glucagón van a jugar un papel importante sobre su regulación. Cuando ustedes se averigüen músculo isquioesquelético, músculo cardíaco, ahí van a ver otro tipo de regulación, que es la que les estoy preguntando. Pero esta a nivel hepático, entonces ella sufre una regulación de tipo covalente, significa que ella se puede fosforilar y desfosforilar. Ella va a ser fosforilada siempre y cuando exista alguien que se une a su receptor, y en este caso es el glucagón. Cuando el glucagón se une a su receptor, desencadena un conjunto de señales intracelulares en el que está involucrado el ATP cíclico. Bueno, ustedes lo van a ver con la regulación de todo, de la gluconeogénesis y la glucogenólisis, que envuelve todo este conjunto de las señales intracelulares. El glucagón sobre su receptor activa una adenosintrasa, y al activar la adenosintrasa, pues a un incremento, pues el paso de AMP a AMP cíclico. Y este señorito empieza a mandar un conjunto de señales intracelulares y empieza a fosforilar. Activa proteínas quinasa A, activa proteínas quinasa C, que nosotros lo vamos a ver progresivamente, y que esas proteínas quinasas lo que van a hacer es fosforilar un conjunto de enzimas. ¿Pero cuál es la diferencia entre glucólisis y glucogenólisis? Glucogenólisis es la degradación del glucógeno y glicólisis la oxidación de la glucosa. ¿De la qué? Glucosa. ¿Y la glucosa? De la glucosa. Ah, ya. Glucogenólisis es Glucosa glucosa. es glucógeno. Tenemos glicólisis o glicólisis. Glucogenogénesis. Glucogenólisis. Todo esto tiene que ver con glucógeno. Ok, entonces, bueno, estamos hablando de este señor. Y básicamente, quiero que ustedes vean que esta fructosa 6-fosfato que ella va a utilizar como sustrato es una fructosa 6-fosfato que es diferente a esa fructosa 6-fosfato que es intermediaria de la glicólisis. Recuérdense que esto es como un sistema aislado que está funcionando a nivel de citoplasma y que no tiene nada que ver con la ruta glicólica, solamente la regula. Bueno, es bastante. Fructosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6-fosfato. Y esto es una fosfofructoquinasa 2. Como estoy hablando de ella, entonces ustedes saben que estoy hablando de regulación inmediatamente. Entonces, ¿qué hace una quinasa? Bueno, ustedes no saben, por clase de repaso, PP y ADP. Y esta fructosa 2,6-fosfato también podría tener este otro tipo de actividad, pues una actividad
actividad fosfatasa por la fructosa bifosfatasa 2. Esta es una enzima disfuncional y que ya lo que va a permitir es una hidrólisis con liberación de fosfato. Entonces, fíjense que aquí, en esta reacción, la actividad quinásica está activa. ¿Sí? ¿Están conmigo? En esta reacción, en el citoplasma, la actividad quinásica está activa. Y la actividad fosfatásica, bueno, si estamos hablando de que hay insulina. Hay insulina, la actividad quinásica está activa y la actividad fosfatásica estaría inactiva. Entonces, cuando ella está activa, esta está inactiva y viceversa. Ambas no pueden funcionar al mismo tiempo, si no, produciríamos lo que es el ciclo inútil, gasto energético, sin producir, sino producción de carbono. Entonces, en el caso de la insulina, cuando se une a su receptor, y ustedes ya conocen eso en insulina receptor 1, y desencadenan un conjunto de señales intracelulares. Profe, ¿habría la posibilidad de que los teléfonos van a ver? O sea, si no, pero si llega a ser. No preguntan. Porque también duda. Fosfato es el lado de lo que sale. En ninguna patología. En ninguna patología. La realidad. O sea, por eso que la bioquímica está interesante. Porque antes de la descubrieron no se dan. Y no se dan los completamente, mientras son las maneras de reciclo. Mientras uno está funcionando, la otra no puede. No, es inicio a los medios. Porque el producto de esta reacción que estamos haciendo ahorita va a ser que yo inhiba alostéricamente a otra enzima, que es la clave en la glucosa. Bueno, vamos a continuar. Entonces, fíjense. El hecho de que esta enzima disfuncional sea regulada de manera recíproca y en el mismo momento hace que entonces yo no pueda tener la misma reacción dos veces. Jamás va a ocurrir. Mientras una está fosforilada, la otra está desfosforilada, es decir, que mientras una está activa, la otra está inactiva. Jamás va a poder dar la reacción. Entonces, cuando la insulina se une a su receptor, la insulina inicia su receptor, desencadena un conjunto de señales celulares que lo vamos a ver en las últimas clases. Y esto va a favorecer entonces a que esta señora tenga actividad y esta esté inactiva. ¿Qué va a significar eso? Bueno, que a nivel de la receptor disfuncional, estoy viendo lo siguiente. Esta enzima disfuncional, a la insulina inicia su receptor, ella activa unas fosfatasas y elimina los grupos fosfatos que anteriormente estaban. Y al eliminar los grupos fosfatos por medio de una fosfatasa, entonces esta enzima disfuncional, este lado queda activo y este lado queda inactivo. Este lado activo y este lado inactivo. Por lo tanto, la fosfoglucoquinasa 2 está activa y ella tiene una actividad quinásica, pero del producto, no de la regulación. ¿Sí me explico? Entonces, produce fructosa 2,6-fosfato. Esta fructosa 2,6-fosfato que está implementada porque la insulina se une a su receptor y porque me desfosforila todo ese complejo disfuncional, hace entonces que yo regule la fosfoglucoquinasa de manera. Pero por el contrario, si ocurre todo lo contrario, es decir, si hay un cargo más que se une a su receptor y estimula la MT cíclica, entonces esto significa que yo voy a tener grupos fosfatos por todos lados. Y al tener grupos fosfatos por todos lados, por todos lados, significa entonces que la fosfoglucoquinasa 2 va a estar inhibida y que la fructosa bifosfatasa 2 va a estar positiva. ¿Qué significa? Bueno, que esta señorita, esta reacción va a hacer que yo más bien incremente las concentraciones de fructosa 6-fosfato, pero que no tiene nada que ver con la regulación de la fructosa 6-fosfato por la glucosa, simplemente que yo reduzco. La respuesta más bien sería más bien que yo reduzco concentraciones de fructosa 2,6-fosfato.
Y al reducir las concentraciones de fructosa 2,6 y fosfato, yo inhibo la fosfoglucosinasa 1. Es decir, inhibo la liposa. Y es lo mismo que estamos viendo en pantalla. Pasa que no quise ir a la pantalla directamente porque parece que no funcionó el otro día. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Fíjense qué está ocurriendo. Bueno, el glucano según su receptor incrementa el ATP cíclico por un conjunto de señales que nosotros vamos a ver posteriormente. Y esto activa una proteína quinasa dependiente de ATP cíclico que permite entonces que yo fosforile este complejo disfuncional. Y al estar fosforilado entonces este complejo disfuncional, la fosfofructoquinasa 2 se encuentra inactiva y la fructosa fosfatasa 2 se encuentra activa. ¿Qué significa eso? Que disminuyo las concentraciones de fructosa 2,6 y fosfato. Por el contrario, si la insulina se une a su receptor, entonces yo estimulo las proteínas fosfatasas y al estimular las proteínas fosfatasas, pues hidrolizo, libero fosfato inorgánico y esta fosfofructoquinasa 2 se encuentra activa, mientras que la fructosa bifosfatasa 2 se encuentra inactiva. ¿Qué significa esto? Que si esta señorita está activa, quiere decir que estoy estimulando esta actividad e incremento la fructosa 2,6 fosfato, lo que me estimula posteriormente la fosfofructoquinasa 1. Entonces fíjense que este hecho de que el glucano se une a ese receptor me estimula una quinasa, pero no es lo mismo que yo cuando le estoy diciendo en la enzima, en la reacción, cuando se activa la quinasa. Aquí esto es una regulación intrínseca que ocurre cuando el glucano se une a su receptor, me estimula una proteína quinasa dependiente del enzima. Allá, esta estimulación más bien me estimula una fosfatasa en la otra reacción. ¿Sí me explico? Entonces eso es importante porque eso enreda también los exámenes. O sea, lo que está ocurriendo dentro de la enzima y lo que ocurre en la reacción metabólica que ella cataliza. Dentro de la enzima hay una proteína quinasa que la fosforila, pero la reacción que está estimulando esta fosforilación de la enzima hace que yo más bien active una fosfatasa. Eso es importante, eso nos enreda bastante los exámenes. Entonces, a nivel enzimático ocurre algo, pero después la reacción que ella cataliza no es la misma quinasa, es una fosfatasa. Dicho esto, entonces ya tenemos el otro regulador que habíamos hablado anteriormente, que es la fructosa 2,6 fosfato. Entonces ya sabemos de dónde viene ese fructosa 2,6. Pero yo quiero que retengan ahora que además de esos reguladores que les acabo de decir, existe otro que es la cirulosa 5-fosfato. Y esta señorita regula de manera positiva a la fosfatasa. Y hoy vamos a conocer de dónde viene la cirulosa 5-fosfato. ¿Alguna duda con respecto a lo que acabo de explicar? ¿Hay alguna duda? ¿Por ahora no? Ok. Por ahí me decían que, por ahí me dijeron que los exámenes de la profesora Luliani eran terribles. Pero bueno, Yo me divertí en su parcial. bueno, bioquímica 2. Pero el bioquímica 2 es igual. Me voy a poner a pensar. Por eso que digo, bueno, vale aprenderse esto. Muchas Vale. reacciones. ¿Ah? Muchas reacciones. Hay que identificar todo. Hay que identificar, hay que saber cuáles son las reacciones químicas, hay que identificar, pero no solamente identificar las reacciones químicas, hay que ir un poquito más allá, hay que entenderlo. O sea, hay preguntas que algunos dirán, bueno, pero es que nosotros no hemos visto clínica, no hemos visto nutrición humana avanzada, qué sé yo. Pero básicamente, ustedes van a ver que cada una de las patologías que ustedes van a ver de aquí en adelante se pueden explicar a través de la lógica. Entonces, yo les voy a poner
cosas. Algunos dicen que es un caso clínico, no es un caso clínico. Simplemente una persona tiene deficiencia de hierro, todavía no hemos llegado allí, pero si tiene una deficiencia de hierro, dígame cuáles son las enzimas de la cadena de transporte. Presenta fatiga, dígame cuáles son las enzimas de la cadena de transporte electrónica que se pueden infectar. Entonces, la persona se va a quejar cuando tiene deficiencia de hierro porque está cansada. Y esa fatiga no es explicada médicamente, es explicada bioquímicamente. Esa deficiencia de hierro radica principalmente en la cadena de transporte electrónica, que es la reproducción genética. Entonces, ustedes van a ver progresivamente que la bioquímica tiene sentido, que tiene sentido de la aplicación médica y nutricional. Una persona intoxicada por mercurio. Ya yo les dije en algún momento que el mercurio tiene una actividad inhibidora en alguna de las enzimas. No sé si ahorita lo recuerdo. ¿Lo recuerdo? Y eso no hemos hablado de casi enzimas. Todavía llevamos, yo creo que el 20% de las enzimas que tenemos que aprender. Pero hay una enzima que es una enzima clave, yo diría, no es regulatoria, es una enzima clave en la glicólisis, que es regulada por mercurio. Y una intoxicación por mercurio va a ser que ella. No. Estudien. No aquí mercurio. Mercurio, ¿quién inhibe? Ya lo único que hemos visto en el momento es glicólisis, así que búsquense quién. Lo único que hemos visto en el momento es glicólisis. Entonces, no es una enzima clave en la economía política, pero no es regulada. Entonces, el mercurio, por ejemplo, ¿qué es eso? Y fíjense que yo solo dije en clase, pero no lo expliqué. Puede que eso es una pregunta del examen. Esto, lo que acabamos de tener, la regulación energética, la simbiosis psicofosfato que acabamos de conocer hoy, y de todo esto, de la función energética, eso seguramente va a haber preguntas sobre eso. Pero no van a preguntar qué hace la ATP sobre, no. La pregunta no va a ser qué hace la ATP sobre la fosforotipicación. La pregunta simplemente va a ser, bueno, mira, la paciente presenta fatiga y se diagnostica que tiene deficiencia energética, qué sé yo. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que podrían estar reguladas por el ATP? No solamente el fosforotipinas 1, que van a ver que hay otras enzimas que son reguladas por el ATP. Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son las enzimas que son reguladas por el ATP. De ahí parten básicamente los exámenes que dicen que son difíciles de urea y no son difíciles, simplemente tienen que estudiar. Entonces, bueno, todo lo que yo digo en clase va para el examen. Yo no les voy a poner algo que yo no dé en clase. Generalmente no, siempre ha ido todo lo que doy en clase, hasta aquella información del cáncer. El otro día les hablé del cáncer. Eso puede ir para el examen. Un ejemplo, ¿qué hace el HIF1? Que yo les hable de eso. ¿No les hablé de eso? ¿Les hablé de eso? Entonces, ¿qué hace el HIF1? Y eso es glicólisis. Todavía seguimos con glicólisis. Y fíjense el conjunto de preguntas que puede salir a partir de ahí. Entonces, bueno, seguimos con regulación y esto ya lo explicamos. Y fíjense que en esta gráfica, que a ustedes les encanta ver estas gráficas, pues aquí vamos a definir las actividades enzimáticas. De un lado, del lado izquierdo, estamos viendo la fosfofructoquinasa 1, que eso lo vamos a hacer en laboratorio, vamos a hacer laboratorio en algún momento. Y el lado derecho tenemos la fructosa y fosfatasa 1. Las actividades enzimáticas en función de la concentración. En un lado, en función del eje X, fructosa sin fosfato, y en el lado derecho, pues fructosa 1,6 fosfato. Entonces, recordando nuevamente cuál es la reacción que cataliza la fosfofructoquinasa 1. Tenemos una fructosa 6 fosfato que se fosforila a fructosa 1,6 fosfato. Yo les hablé aquí, yo también les hablé de la 2,3 bifosforilisirato, ¿verdad? No, todavía no. Nosotros tenemos una reacción, no he hablado de ello. Sí, les hablé. Porque me recuerdo que cuando yo les dije, es importante la personaje, que esto es un intermediario, de la mutasa. Yo les hablé de la mutasa, de la enzima de la mutasa cuando
caracterizaba su reacción y ellas tenían esta fosforilada y ha generado un intermediario. Este intermediario que generaba era el 2,3 difosforilato, que siempre estaba allí dentro de la célula y que juega un papel importante en el glóbulo rojo. A ver, ¿cuál es el otro papel que ella tiene en el glóbulo rojo? Pero esta señorita sí es de ella. Ok, me acabo de recordar. Entonces, bueno, viendo la actividad enzimática, fíjense que ahorita estamos hablando de la fosfofructoquinasa 1. Regulando no terminé la fórmula. La reacción química. ATP y ADP. Y esta es la fosfofructoquinasa 1. Ok, entonces fíjense que ella dice, está midiendo la actividad de la fosfofructoquinasa 1 con respecto a la fructosa 6-fosfato. Está midiendo estas dos reacciones. Entonces ella dice que a mayor concentración de fructosa, fructosa 6-fosfato, que es el sustrato, y me está midiendo en función de la concentración de fructosa 2,6 bifosfato. Ok, entonces nosotros sabemos que un potente regulador. Entonces, a bajas concentraciones de fructosa 2,6, a bajas concentraciones de fructosa 2,6 bifosfato, fíjense que la actividad, es decir, las bajas concentraciones de su sustrato, la actividad de la fosfofructoquinasa 1 es baja. Y que puede llegarse a incrementar en algún momento cuando las concentraciones son demasiado elevadas de fructosa 6-fosfato. Sin embargo, fíjense lo siguiente: a bajas concentraciones de fructosa 6-fosfato, pero en presencia de fructosa 2,6-fosfato, o sea, yo puedo estar a bajas concentraciones de sustrato. Pero si tengo esta señorita, miren lo que ocurre. La actividad de la enzima está incrementada y se incrementa muchísimo más siempre y cuando el sustrato sea más elevado. ¿Lo ven? Sí. En ausencia de esta señorita, lo que vimos lo contrario, si esta señorita no está, porque bueno, porque todo esto está fosforilado, y si ella no está, entonces fíjense, necesitaría de muchísima concentración de fructosa 6-fosfato para tener algo de actividad. ¿Cómo? O sea, necesitaría, mira, para poder llegar acá, fíjense que necesitaría una concentración de 2 milimolares, que mientras cuando está presente, pues una concentración de 0,05 milimolar ya me está activando de la misma manera la enzima. Por lo tanto, aquí lo que les quiero demostrar es que la importancia que tiene la fructosa 2,6 fosfato en esa reacción es impresionante. Es impresionante para su actividad. O sea que inclusive en ausencia, bueno, tendría que tener en presencia de bajas concentraciones de sustrato, ella podría tener actividad, no necesita grandes concentraciones de fructosa. De otro lado de la lámina lo veremos posteriormente cuando veamos gluconeogénesis. Y bueno, abajo, fíjense que vuelve otra vez con lo que yo les expliqué previamente. Y bueno, tenemos la enzima, la fosfofructoquinasa 1, que es regulada de manera positiva por la fructosa 2,6 fosfato. Y que esto me significa que me va a activar entonces la glicólisis y me inhibe la gluconeogénesis. Ambas fructosas no se pueden dar al mismo tiempo. Algunas de las preguntas me dijeron, bueno, si existe una patología, no hay manera. Porque existe una regulación muy estricta desde el punto de vista de regulación covalente y alostérica que ocurre en la enzima, que eso me bloquea completamente la glicólisis y me favorece a otra ruta. Por el contrario, nunca se pueden dar las dos rutas al mismo tiempo. Entonces, en resumen, por respecto a la fosfofructoquinasa 1, ella está regulada en respuesta a una disponibilidad de combustible. Es decir, tengo ácidos grasos, tengo cuerpos cetónicos que me están dando energía. Una respuesta es, la señal es citrato, la salida del citrato dentro del ciclo de Krebs. Estado energético de la célula, la presencia de ATP, ADP, el ambiente intercelular de la célula,
¿Cómo está el pH? Tarea para ustedes. Esta es la tabla de tareas. Ya que se van de vacaciones, pues vamos a favorecer el estudio. ¿Cómo influye el pH en la actividad de la fosfofructoquinasa 1? El pH representa BAC, o sea, pH ácido, pH básico. ¿Qué hace? Si yo tengo un pH ácido, ¿qué producción de lactato? Por ahí va la cosa. Regulación hormonal, es decir, estado nutricional, estrés. La liberación de insulina, la liberación de adrenalina, pues también puede estimular la conservación de fructosa como decir. De hecho, algo que yo no les dije. Lo que pasa es que no se lo dije porque yo voy a averiguar esto. Entonces averiguar eso. Pero bueno, la adrenalina juega un papel importante dentro de la regulación de la fosfofructoquinasa 1 y que está ligada súper a la NF5. O sea, esa es parte de la tarea que se tiene que averiguar en esta parte. No toda la bioquímica es chiste, no les voy a contar toda la historia yo porque ustedes averíguense ahí y intercambiamos ideas en enero. Es importante que intercambiemos las ideas porque seguramente lo voy a preguntar en el examen. O sea, vamos a intercambiar ideas. Y bueno, la señal de esta regulación hormonal es la fructosa oxidifosfato. ¿Cómo está? ¿Está alta? ¿Está baja? Y eso me va a decir cómo se encuentra el estado nutricional de la célula o el estado de estrés de la célula. Y como está apareciendo el sol, se nos empieza a opacar la lámina, pero... ¿Y si apagamos esta luz? Bueno, buenísimo. No llega ahora ella te hace caso a ti. ¿No la viste nunca? No, si queremos son. Sí. Todo es igual. Pero todo es igual. Que es la última enzima que va a generar piruvato y que ese piruvato luego o irá al ciclo de Krebs o irá a la glicólisis anaeróbica o ¿qué más podría ser ese piruvato? Sí, bueno, hasta ahí, porque bueno, sí, que ese piruvato también podría irse a la gluconeogénesis porque produce piruvato, pero resulta ser que ya no lo necesita. Entonces el piruvato tiene que ser metabolizado de una manera. Entonces me voy a la gluconeogénesis. ¿Qué sucede? Porque sí, en exceso de piruvato. Se va a la gluconeogénesis. Siempre para la Dolor. Acidosis en la célula. Dolor. ¿Cuáles son los tipos de piruvato? El piruvato podría irse